Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, un gusto saludarles y un gusto a través de este medio dirigirme hacia ustedes. Ya estamos a domingo 21 de marzo y le damos gracias a Dios por su fidelidad de este año 2021. Él continúa a nuestro lado, ya el tercer domingo del mes. Y bueno, continuamos estudiando nuestro, nuestro paso número 8 que comenzamos la semana pasada con perdonar para ser libres. Si usted recuerda, vamos a continuar con esto. Dijimos, ¿verdad?, que no podemos vivir en este mundo sin ser agraviados. Realmente todos nosotros hemos ofendido y hemos sido ofendidos. Y dijimos que a veces subestimamos, ¿no? Lo que dice el hermano Hybels, en gran manera el costo de vivir con una relación rota en la iglesia o familiar, pero realmente termina por drenarnos. Por eso es que la lección trató sobre perdonar para ser libres. Entonces, vimos el primer punto, que tenemos una necesidad muy grande. ¿Cuál? La necesidad de poder perdonar a otros. Vamos a orar, a pedirle a nuestro Dios su dirección y vamos a terminar entonces con el segundo punto, que es cómo perdonar a otros. La semana pasada vimos que tenemos una necesidad muy grande. ¿Cuál? Perdonar a otros, pero ahora vamos a ver cómo perdonar a otros, ¿correcto? Vamos a orar entonces. Dios, te agradecemos en esta mañana porque nos concedes esta dicha, esta bendición de poder estar reunidos. Gracias por reunidos por aquí, Señor, de poder estar meditando en tu palabra, Señor, y ahora este punto, Señor, este aspecto muy puntual sobre el perdón, Señor, así como tú lo hiciste, también quieres, Padre, que nosotros perdonemos, Señor. Rogamos que tú estés con nosotros, bendice a cada hermano y hermana que está siguiendo estas clases, Señor, estas lecciones. Pedimos que tú les bendigas, que tu mano poderosa, Señor, se manifieste sobre sus familias, Señor, sobre sus trabajos, y que, Padre, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, sean suplidas por ti. Los ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que este tiempo de estudio bíblico, como siempre, Señor, seas tú quien nos hable, seas tú quien nos reprenda, seas tú quien nos guíe, seas tú quien nos exhorte, quien nos anime, Señor, a obedecerla. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, traiga por favor su Biblia de nuevo, le invitamos, y traiga su cuaderno. Esperamos que al final del curso usted pueda pues tener un buen volumen de notas, ¿verdad? De estos domingos que estamos pues estudiando juntos la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada, recapitulando, vimos la necesidad de perdonar a otros. Vimos 5 características, ¿verdad?, que deben existir en nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Cuáles eran? Humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia y amor. Después vimos, ¿verdad?, que el apóstol y Dios, a través del apóstol Pablo, nos está exhortando a que podemos enojarnos, pero no de manera pecaminosa, porque esto va a terminar por dar lugar al diablo. Le vamos a dar lugar al diablo, entonces hay que enojarnos por las razones justas, pero no terminando con rencor, rompiendo una relación con alguien, y no nos acostemos sin haber resuelto este problema. Dijimos que acostarse enojado es una manera de darle lugar al diablo, ¿correcto? Pablo dijo ahí en 2 Corintios, ¿verdad?, que no ignoramos las maquinaciones de Satanás y que él puede ganar ventajas sobre los cristianos que no perdonamos. Entonces, vimos que perdonar es el camino a la libertad de la amargura. Pudimos ver que el autor Neil Anderson menciona 4 cosas en cuanto al perdón. No significa olvidar la ofensa, no significa permitir que nos sigan manipulando u ofendiendo. Perdonar significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo por lo sufrido. Dijimos que nosotros renunciamos a nuestro derecho de venganza. Cuando perdonamos, estamos renunciando a nuestro derecho de venganza. Y por último, ¿qué significa perdonar? Significa resignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Cuando la otra persona nos ofende, entonces nosotros tenemos que asumir el costo. Así, cuando nosotros ofendemos a alguien, quien asume el costo es ella o es él. Entonces,
tenemos que a resignarnos en ese sentido a vivir con las consecuencias del pecado. Dijimos que una de las ofensas, había tres categorías. Dijimos que había la ofensa menor, uh, como si el esposo dejó la pasta abierta, la esposa se enojó demasiado al grado que no le habló en una semana. Porque ¿cómo puede dejar la pasta abierta? Le he dicho que eso no me gusta. Tenemos la ofensa justificada, la herida justificada. Dimos el ejemplo de aquel hermano o hermana que le cuenta algo muy, muy privado a otro hermano en la iglesia. Le dice, hermano, ore por mí, por favor. Somos amigos, somos hermanos cercanos, somos hermanos en la fe. Yo tengo la confianza de decirle esto. Pero la otra semana todos están hablando del problema o de la confesión de este hermano. Entonces, eso es una ofensa justificada. Es justificado sentirse ofendido. Y la última es una injusticia que destroza la vida. El grado 3, la ofensa categoría 3, es una ofensa que destroza la vida y la cambia por completo. Dijimos que pasa cuando una persona viene ebrio y termina por impactar el carro y termina por matar a los dos bebés, dos pequeños que traía en la parte trasera, y termina por afectar su salud física. Esa es una ofensa, una herida que destroza y cambia la vida, la cambia totalmente. No va a poder regresar a la vida a sus dos pequeñitos, ni tampoco su salud física. Hay que asumir el costo de la consecuencia del pecado de la otra persona. Fue por el pecado de la otra persona. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Perdonar es decir, asumo el costo de tu falla y de tu falta y de tu error. Y renuncio al deseo de venganza, se lo dejo a Dios, y espero que tú puedas reflexionar en lo que has hecho, ¿no? ¿De qué manera cambia su punto de vista sobre el perdón? Fue lo que dijimos la semana pasada. Y terminamos con prisioneros de amargura. Algunos cristianos decimos, jamás la voy a perdonar por lo que me hizo. ¿Cómo lo voy a perdonar así de fácil? Que él pague las consecuencias. No importa si la otra persona no merece el perdón. Es un mandato bíblico perdonar. Solo así puede uno vivir libre. ¿Alguna vez has sentido prisionero de la amargura? Escríbalo. Entonces resumimos así, hermanos, el primer punto, que tenemos la necesidad de perdonar a los demás. Pero vamos al segundo punto. ¿Cómo perdonar a otros? Esta es la pregunta. ¿Cómo perdonar a otros? Entonces vamos a Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo o quién es el modelo para perdonar a otros, hermanos? ¿Qué tenemos en ese pasaje? Jesús es nuestro modelo. Dios es nuestro modelo. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Hermano, yo quiero que ahí en su libreta, recuerde que siempre animamos a tener la Biblia abierta, aunque los pasajes están aquí en la pantalla, siempre animamos por si hay algún pasaje o también que usted lo pueda buscar ahí en su Biblia. Y su libreta, papel y lápiz. Quiero que ahí en su papel y lápiz ponga las tres ofensas, las tres categorías: ofensas menores, ofensas justificadas y injusticias que destrozan la vida, la categoría 3. Y quiero que usted ponga las ofensas que usted ha recibido. Bueno, la pregunta es, ¿cómo ofendieron a Dios? ¿La ofensa de Dios fue una ofensa menor? ¿Fue una ofensa justificada o fue una injusticia que cambia la vida, destroza la vida en un sentido? Bueno, a Dios no se le puede destrozar la vida, es claro, pero era una ofensa a tal grado, era una ofensa infinita, que solamente podía ser saldada por un sacrificio infinito de una persona infinita, que es el mismo Dios, su propio Hijo. Entonces, ¿quién es el modelo? El modelo para perdonar es Dios. Vea que Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. Nosotros como padres o seres humanos solemos hacer eso. Le decimos al hijo, tú no tomes Coca-Cola. ¿Por qué? Tienes 4 años. Pero yo sí. No, tú no puedes comer tanto pastel. Yo sí. No, 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 tú no puedes ver ese programa. Yo sí. Entonces, muchas veces somos incongruentes, ¿verdad? Pedimos cosas que nosotros no hacemos. Es que yo exijo respeto cuando nosotros no damos el mismo respeto que queremos. Pero Dios no nos está pidiendo, Dios no es como nosotros, Él lo dice en su palabra. Dios no nos está pidiendo algo que Él no haya experimentado.
en este punto. Dios nos está diciendo perdona y nosotros no podemos voltear a decirle, Dios, ¿tú qué sabes de perdón si no sabes lo que me ha hecho fulanito? Dios puede voltear a vernos y decir, yo sé lo que es una ofensa, yo sé lo que es una injusticia que destroza la vida. Yo di la vida de mi hijo unigénito para perdonarte y por eso es que quiero que perdones a los demás. Hermanos, entonces nuestro modelo es Dios mismo, ¿correcto? Entonces aquí está el modelo para perdonar. ¿Cuál es el modelo para perdonar o quién es? Es nuestro mismo Dios. Y vea lo que dice aquí Romanos 5:8, avanzando un poquito, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Y a qué clase de personas Dios perdona? Vea lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. ¿Cómo es el perdón de Dios? O sea, nosotros, Dios nos esperó a que usted y yo mejoráramos para perdonarnos. Dice, siendo aún pecadores. Cuando vamos a Dios, le decimos, Dios, perdóname, somos aún pecadores. Y lo que Él hace es perdonarnos, siendo aún pecadores. Y dice ahí, Cristo murió por nosotros. Dice ahí que siendo aún pecadores, ¿a qué clase de personas Dios es la que perdona? Dios ofrece el perdón a todo aquel que le ha ofendido de la manera más terrible ah, y complicada que usted y yo podamos imaginar. Dios ofrece este perdón a las personas más depravadas que nosotros podamos imaginar. Dios le ofreció el perdón a usted y a mí y no éramos una pera en dulce. Por eso es que Dios vino a salvar pecadores. Nosotros somos pecadores. Reiteramos, el pecado, hermanos, tenemos que verlo así. El pecado no se mide por la acción, sino se mide a quién se la hacemos, a quién ofendemos. Si ofendemos a Dios, esta es una falta infinita. Estamos ofendiendo a un ser infinito. Estamos cometiendo una falta infinita y necesitamos un perdón de verdad que sea, hermanos, un pago infinito que nosotros no podemos dar. Por eso es que el Señor Jesucristo dio este pago. Entonces, ¿a qué clases de personas Dios ofrece este perdón? Sí, a usted y a mí. Sí, a los peores pecadores. Y veamos aquí, hermanos, Romanos 12, del 18 al 21 dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí, hermanos, vamos a contestar unas preguntas a la luz de este pasaje. Bueno, vamos a leer para terminar el 21. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí viene la pregunta, ¿es posible estar siempre en paz con todos? ¿Qué respondería usted ahí en su hoja? Dice aquí el pasaje, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. ¿Es posible estar siempre en paz con todos? Puede ser que sí, hermanos, y puede ser que no. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, si realmente la otra persona a quien hemos ofendido o quien nos ha ofendido quiere continuar con esta relación de amistad, quiere continuar con esta relación, ah, y aceptar el perdón, ¿no? O ofrecerlo. Pero si la otra persona no quiere, entonces, y termina diciendo es que yo no quiero saber nada de ti, y aunque tú me ofrezcas perdón, yo no quiero volver a verte, ah, no podemos estar en paz con ella. ¿Por qué? Porque nosotros hemos intentado reconciliarnos, pero esta persona no ha querido realmente reconciliarse con nosotros. Pero dice el pasaje, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Hermano, hermana, en cuanto dependa de nosotros, nosotros podemos, como dijimos la semana pasada, levantarnos, pausar el video, lo podemos ver en la noche y si no, no importa. Hay cosas más importantes que ver un video. ¿Qué es? Aplicar
la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice, ve, si tu hermano peca contra ti, ve, estando tú y él solos, repréndele, exhórtale. Entonces, hermanos, depende de nosotros. De nosotros depende ir a hablar con algún hermano, tomar la iniciativa, decirle, hermano, usted me ha ofendido, o viceversa, hermano, ¿sabe qué? Yo le ofendí porque dije estas palabras y quiero pedirle que me disculpe, que me perdone, por favor. Estando el Señor presente, le pido que me perdone, hice mal y quiero que usted, por favor, pues perdone mi falta, me equivoqué. Entonces dice Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros. Muchas relaciones, hermanos, pueden ser reconciliadas si ustedes y yo nos levantamos de esta silla y vamos y hablamos con nuestro hermano. Pero no queremos, ¿verdad? No queremos, hermanos. No queremos ofrecer perdón. Nuestro orgullo no nos permite levantarnos a decirle a alguien, el que me ha ofendido, pues no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero ve aquí lo que dice, vamos a leer lo que dice aquí. Aunque no puedo obligar a todos a buscar la paz conmigo, sí puedo estar en paz con ellos. Puedo hacer mi parte, la cual es perdonar a los que me ofenden y ofrecer disculpas a los que me han ofendido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos nuestra parte. Dios nos ha dicho, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Entonces nosotros podemos hablar con el hermano, con la hermana, ofrecer disculpas, ofrecer perdón, reconocer nuestra falta. Y eso es estar en paz con Dios. ¿Por qué? Si la otra persona no quiere, no quiere saber nada de nosotros, dice, no quiero recibir tu perdón, tu disculpa, tu perdón, no quiero recibir, ¿verdad? Esto que tú estás ofreciendo. Bueno, nosotros ya hicimos nuestra parte, hermanos. Lo que Dios nos ha dicho, en cuanto dependa de vosotros, si es posible. Y aquí vamos a tener esta paz de la que estamos hablando, ¿no? Y según el versículo 19, ¿por qué no debemos buscar la venganza? Ya lo leímos, hermanos. ¿Por qué no buscar la venganza? Se ha cometido una injusticia en nuestra contra. ¿Por qué entonces no puedo buscar la venganza? ¿Qué dice el versículo 19? Porque Dios dijo, mío es el pago, yo, mía es la venganza, discúlpeme, yo daré el pago, ¿no? Entonces, no debemos buscar la venganza porque la venganza no es nuestra. Nosotros somos seres muy parciales e injustos. Dios es el único ser imparcial y justo. Entonces Él es el único que puede dar realmente el pago verdadero a cualquier persona, a nosotros y a otra persona. ¿Correcto? Entonces tenemos aquí un cuestionario. ¿Escaparán sin castigo los que hacen daño a otros? ¿Qué piensa usted? La verdad es que no. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios aquí? Mía es la venganza. ¿Arreglará cuentas Dios con ellos algún día? Sí, Dios va a arreglar cuentas con todos, ¿verdad? Si estamos en Cristo, Él nos ha perdonado de todas nuestras faltas. Si no estamos en Cristo, Él va a arreglar cuentas y Él va a decir, ok, no quisiste recibir el perdón en Jesús, mi Hijo, entonces alguien tiene que pagar y ese eres tú. Entonces, ah, aquí está el breve cuestionario y vamos a continuar con una pregunta del versículo 20. Cómo puedo vencer lo malo con el bien? Recuerda que el versículo 20 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo puede vencer usted lo malo con el bien? Bueno, estamos hablando de una ofensa. ¿Cómo usted puede vencer la ofensa que se ha cometido en su contra o la ofensa que usted ha cometido en contra de otro hermano? Usted lo puede vencer con el bien, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, haciendo lo que Dios quiere, levantándose, reconociendo su ofensa, confrontando al hermano, dejando a un lado el orgullo, se diría coloquialmente, no tragándonos nuestro orgullo e ir con el hermano, con la hermana. Es que a veces yo no puedo pedir perdón, no sabe quién soy yo. Y este orgullo impide que muchas relaciones en la iglesia sean restauradas, reconciliadas y sanadas. Y otros hermanos dicen de broma, ¿verdad? Allá en el cielo lo voy a perdonar, aquí en la tierra no. Es que le decimos, hermano, usted va a vivir con el hermano fulano en el cielo, él va a estar también allá. Perdónelo. No, dice, lo voy a perdonar allá en el cielo, pero aquí tiene que pagar lo que me hizo. Entonces hay una incongruencia, ¿no? En esta parte, hermanos. Necesitamos realmente vencer con el bien el mal. ¿Lo haremos, hermanos, esta semana? ¿Cómo se debe enfrentar lo malo?
¿Cómo se debe enfrentar lo malo? Recuerda lo que dice el versículo 21. Vamos a darle otra leída. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ve aquí cómo hay que vencer el mal con el bien. Si tu enemigo, no está hablando del hermano que usted abraza en la iglesia, no está hablando de aquel hermano o hermana que usted le habla constantemente, hermanos, vamos a orar juntos, le invito a un café, no, está hablando de su enemigo, alguien que desea lo peor para usted. Dice, si él tiene hambre, usted dele de comer. Si él tiene sed, dele de beber. De esa manera podemos vencer con el bien el mal o al maligno, ¿no? Entonces dice ahí, ¿cómo se debe enfrentar lo malo? Con el bien. Y dice ahí, ¿por qué razón? Dice, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto se refiere al hecho de que al tratar bien a un enemigo, le hace sentirse avergonzado. Vea esto, hermanos, cómo tiene ascuas de fuego este personaje ahí en la pantalla. Es lo que nos está diciendo el Señor. Tú haz lo bueno, vence con el bien el mal. Entonces es lo que nos está invitando aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos aquí a Mateo 18, 21 y 22. Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino un 70 veces 7. Pedro lo hemos visto, ¿no? Pedro en este pasaje está pareciendo, quiere impresionar al Señor Jesucristo. Y le dice, oye Señor, los rabinos decían que hay que perdonar 3 veces. Los rabinos en ese tiempo hablaban de un perdón limitado. Decían, bueno, si tu hermano si alguien te ofende, perdónale una vez. Si vuelve a caer en la misma ofensa, perdónale otra vez. Y si te ofende de otra manera, perdónale otra vez. Pero si después de 3 vuelve a ofenderte, entonces ya no lo perdones y córtalas por la paz, córtala por lo sano. Ya no vuelvas a tener alguna relación con él porque te va a ofender o te va a decir alguna cosa, te va a hacer un comentario que no te va a agradar. Y entonces Pedro se quiere hacer el bondadoso, le dice, oye Señor Jesús, Mateo 18 habla acerca de las ofensas en la iglesia, entre hermanos, y a partir de ahí del versículo 14, 13, y entonces le dice, oye Señor, ¿y entonces cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Será que 7? O sea, Pedro está diciendo, yo soy mejor que los rabinos, soy más bondadoso. De seguro Jesús va a decir, wow, Pedro, tú perdonas mucho, sí, así más o menos. Y Jesús le dice, no, no, Pedro, de ninguna manera no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Está diciendo Jesús con este número 7, con este juego de palabras del 7, está diciéndole, Pedro, necesitas perdonar las veces que sean necesarias. 70 veces 7. De verdad, si 1000 veces te ofenden, necesitas perdonar 1000 veces. Si te ofenden 2 veces, tienes que perdonar 2 veces. Si te ofenden 100,000 veces, tienes que perdonar 100,000 veces, porque no nada más nos ofende una persona. Hay muchas personas que pueden ofendernos. Igual nosotros podemos ofender no solo a una persona, sino a varias. Tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué dice aquí Mateo? ¿Hay límites al perdón? Según Mateo 18, 21 al 22, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No, está diciendo aquí el Señor Jesucristo, las veces que tengas que perdonar, esas perdona. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esta mentalidad. ¿Cuál? Perdonar como el Señor Jesucristo. Perdonar como nuestro Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando tú peques 70 veces y ya pecas 70 veces, te pierdes la salvación, ¿eh? Y yo ya no te voy a perdonar. No, el Señor nos ha perdonado de una manera completa y perfecta y quiere que nosotros le imitemos. Y eso es posible por su sacrificio y su perdón por nosotros en la cruz. Según Jesús, hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar. ¿Qué piensa usted? Según Jesús, hay ocasiones cuando es imposible o cuando no es necesario perdonar. ¿Qué piensa usted, hermano, hermana, sobre esta última pregunta? Convérselo ahí con alguien que esté en casa, a alguien que esté junto a usted, o bien usted haga un apuntes ahí en su libreta, por favor. Entonces vamos a ver algunos pasos para perdonar. ¿Cuáles son los pasos para perdonar? En primer lugar, admita su resentimiento y su amargura, hermano. Si rehúsa reconocer sus emociones fuertes, será más difícil resolverlas por medio del perdón. Quedará hundido en resentimiento y lástima propia, hermano, y esto es pecado. Y esta cárcel en la que uno se mete del resentimiento, hermanos, termina por afectar toda nuestra vida, nuestras relaciones en la iglesia y lo más triste, nuestra relación con Dios. Hermanos,
admitamos si es que guardamos resentimiento, porque lo primero que decimos, no, 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 yo no le guardo rencor a fulano, no, 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 yo no le guardo rencor, pero en cuanto escuchamos su nombre, vamos al baño a vomitar, es lo que dijimos la semana pasada. En cuanto escuchamos su nombre, ¡ay! Como que nos retuerce algo adentro. Hermano, renuncia a su deseo de venganza, renuncia a su deseo de autojusticia, de que le vaya como usted quiere que le vaya. Usted quiere que le caiga un rayo, hermano, renuncia a ese deseo. Perdone a ese hermano, es una decisión, no es un sentimiento. Usted y yo no vamos a tener nunca el deseo de perdonar a nadie, pero el Señor nos está llamando a perdonar. Segundo, tal vez cree que no merecen el perdón, pero tampoco usted ni yo merecíamos que Cristo muriera por nuestros pecados. Recordemos que ellos también son víctimas del enemigo. O bien que ellos también utilizaron su capacidad para pecar y lo usaron en nuestra contra, hermanos. Lo usaron para ofendernos. Bueno, hermanos, Cristo también murió por ellos. Usted tiene que recordar que en esa cruz Jesucristo pagó por usted. Sí, por todas las ofensas que usted ha cometido. Pero si ese hermano es cristiano, también Jesucristo murió por esa ofensa que ese hermano le hizo a usted. Si Jesús ya le perdonó a él, porque usted tiene que vivir con rencor. Si Jesús ya pagó por ese pecado, porque usted tiene que vivir con rencor. Vamos al tercero, dice, decida perdonar al otro, aunque sus emociones le digan no lo perdone. Decida soltar el rencor que guarda, decida perdonar aun cuando no quiera, lo que dijimos en el punto anterior, la decisión es suya si quiere librarse de su pasado. Es nuestra decisión. Hermanos, en cuarto lugar, ore a Dios, nombrando las personas que quiere perdonar y sus ofensas. Ahí, hermanos, en esa libreta que tiene, escriba los nombres de las personas y dígale a Dios, Dios, yo quiero perdonar a fulano, a mengano y a perengano. Dios, ayúdame. No puedo, es muy difícil, pero ayúdame. Quiero obedecerte, quiero perdonar a mengano por lo que me hizo. Quiero extenderle ese perdón que tú me estás diciendo. En quinto, decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Deje de sacar los trapos sucios. Pero no es el hermano mengano, porque ese hermano, y en cuanto a ese hermano o esa hermana a la cual le tenemos rencor, hace algo, dice algo, nosotros recriminamos. Pero no sean sus hijos. Pero no sea la hermana y su ministerio. Pero no sea esto. Y empezamos a sacar trapos sucios. ¿Por qué? Porque recriminamos, recordamos las faltas que él ha hecho. Entonces, deje de recriminar, hermanos, dejemos de recriminar, perdonemos, se acabó, esa falta existió, existe, no, no la vamos a olvidar, pero no la vamos a traer a colación de nuevo, no la vamos a estar recordando para recriminar, pues. Vamos al siguiente paso para el perdón. Sexto, recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante. Después de perdonar, cuando viene a la mente la ofensa, diga, ya lo perdoné. Rehúso seguir meditando en la ofensa. Entonces viene de nuevo ese sentimiento, esa imagen, esa escena, y decimos, yo ya lo perdoné. Yo no tengo por qué estarme lamentando y guardarle rencor al hermano o la hermana, porque yo ya lo perdoné. De nuevo, no se va a olvidar esa escena nunca en su vida. La mente no trabaja así. Dios no diseñó la mente para olvidar las ofensas, hermanos. En un sentido. Eh, entonces, ¿qué hay que hacer? Perdonar implica asumir el costo de esa ofensa que nos han hecho y decir, yo ya perdoné eso. Yo no tengo por qué seguir recordando en esto, meditando en esto. Y por último, deje a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó. Usted es responsable de perdonar, no de servir como el Espíritu Santo en la vida de otros. Dios hará justicia en su debido tiempo. Hermanos, el Espíritu Santo es quien nos redarguye. Nos redarguye para ir con el hermano mengano y decirle, hermano, perdóname. Nosotros no somos Dios para ir a redarguir a alguien. Entonces, nuestra labor es, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Entonces, ¿depende de mí ofrecer una disculpa? Sí. ¿Depende de mí confrontar? Sí. Pero es Dios el Espíritu Santo quien redarguye a las personas, quien las trae al arrepentimiento verdadero. Y bueno, hermanos, si esa persona no desea escuchar la voz de Dios el Espíritu Santo, bueno, hermanos, eso es lo más triste que le puede pasar a alguien.
Y nosotros ya quedamos libres, hermano. Nosotros estamos bien con Dios, hicimos lo que Él nos dijo, estamos venciendo con el bien el mal. Y por último dice que Dios hará justicia en su debido tiempo. Hermano, recuerde que Dios va a hacer justicia y va a traer justicia a su debido tiempo. Correcto, hermanos. Entonces, estos son algunos pasos para poder extender el perdón. Yo quiero que recordemos, hermanos, que cuando nosotros experimentamos el perdón de nuestros propios pecados por medio de la cruz de Cristo y su gracia, pues podemos ahora, aparte de experimentar el perdón, podemos ofrecer el perdón del Señor a los demás. ¿Correcto? Entonces, si nuestro corazón, ¿verdad? Ha aprendido que la búsqueda de venganza destruye nuestra alma, entonces lo único que nos queda es regresar a la oración del Señor Jesucristo. Padre, perdóname engano porque no sabía lo que estaba haciendo. Hermanos, lo único más triste, disculpe que formulé mal la frase, lo más trágico, la tragedia, lo único más descorazonador de una mujer o de un hombre que va rumbo a su trabajo o a su casa con dos bebés atrás y que un ebrio le choca, mata a los dos bebés y lo deja el paralítico. Lo único más triste de esta escena es que esta persona viviera esclava, terminara viviendo esclava del rencor. Ya perdió a sus hijos, ya quedó físicamente incapacitada. Lo más trágico no es que haya perdido a su familia. Lo peor que puede pasar en ese caso es que viva esclavizada al rencor. Es que usted viva y yo vivamos esclavizados al rencor. Entonces, hay que volver, hermanos, a la frase del Señor Jesucristo. La injusticia le costó la vida al Señor Jesús, pero Él se liberó de pecar con la amargura, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo no podía pecar, pero la tentación de la amargura, si fuéramos nosotros, estuviéramos en el caso del Señor Jesucristo, hay que librarnos de esa tentación de la amargura por medio de las palabras: Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, hay que obedecer al Señor. Y bueno, si la persona que usted le ha herido alguna vez cambia de idea hacia usted, pues usted tiene que estar abierto. Pero hasta entonces usted tiene que dejarlo ir, usted tiene que seguir con su vida. Usted ya hizo lo que dependía de usted para estar bien con los hombres. Si ese hombre o esa mujer, ese hermano o esa hermana no quiere aceptar, no quiere reconciliarse con usted, entonces usted déjelo ir y siga con su vida. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con ellos. Y bueno, recuerde que es su hermano en Cristo y recuerde que a nuestros enemigos, ¿cómo hay que tratarlos? Si tiene hambre, hay que darles de comer. Si tienen sed, hay que darles de beber. Y si es nuestro hermano en Cristo, y aunque Él nos considere su enemigo, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Correcto? Así que hay que perdonar para ser libres. Vamos a terminar nuestra clase entonces, hermanos, con nuestro texto bíblico. Bueno, la aplicación es: ahora, ¿qué decidimos? ¿Ha decidido perdonar? Póngale una palomita ahí. ¿O ha decidido quedarse con el rencor? Porque usted que está ahí en la pantalla no sabe la clase de injusticia que se me hizo. Y usted no sabe ni ha experimentado la clase de ofensa que me han hecho y me ha destrozado la vida. Y yo no voy a perdonarle nunca. Bueno, tenemos dos opciones. ¿Cuál decidirá usted? ¿Perdonar o seguir en la prisión de la amargura y del rencor? Dice el pasaje que nos vamos a aprender, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a repetirlo una vez más. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿Qué le parece si toda la semana lo repite, hermano? Cada día, al levantarse y al acostarse. ¿Qué le parece si lo hacemos? Escríbalo, hermano, ahí en una tarjetita o póngale un separador ahí en su Biblia
déjela ahí enseguida de su cama y en cuanto se levante, Colosenses 3:13. Cuando se acueste, Colosenses 3:13. Toda esta semana. ¿Qué le parece si lo intentamos? Probablemente no lo aprendamos, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué le parece si lo meditamos y lo repetimos 2 veces al día en esta semana? ¿Lo intenta, hermano? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta lección que nos dice que hay que perdonar para ser libres, hay que perdonar para obedecerte y Padre, queremos ser como tú, queremos ser como tu Hijo Jesucristo, que al sufrir la mayor injusticia, porque él no había cometido ningún tipo de ofensa en su vida, lo clavaron en una cruz y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permítenos, Señor, imitar su ejemplo y soportar, Señor, como dice tu palabra, perdonarnos unos a otros. Y así como el Señor Jesucristo nos perdonó, también nosotros queremos perdonar a nuestros hermanos y hermanas que nos han ofendido de manera intencional o sin ninguna intención. Nos ponemos en tus manos, Padre, que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro corazón y que cada día seamos conformados a la imagen de tu precioso y bendito Hijo Jesús. En el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Amén. Hermano, muchas gracias. El Señor le bendiga. El próximo domingo estaremos por aquí para continuar con nuestras lecciones. Hasta luego.